Parte de los trabajos que ustedes deben realizar durante la semana del curso de gramática tiene que ver con el diseño de prácticas gramaticales que vamos a denominar prácticas gramaticales comunicativas. Primero vamos a hacer una revisión de la teoría para después explicarles de qué manera se requiere que estas prácticas se lleven a cabo. El enfoque comunicativo, como ustedes saben, surge alrededor de los años 60 y responde a la necesidad de crear para el estudiante de segundas lenguas situaciones de comunicación significativas en las que la lengua adquirida sirva para algo, es decir, que lo que están aprendiendo tenga sentido y se contextualice en situaciones de comunicación. Este enfoque está basado en el uso funcional del lenguaje y en la habilidad de que los estudiantes puedan expresar sus ideas, sus sentimientos, sus actitudes, deseos y necesidades. Ahora bien, algunas características del enfoque comunicativo son que se usa la lengua con fines comunicativos. 2. Se considera al estudiante como el eje del proceso, es decir, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. 3. Hay un énfasis en la competencia comunicativa más que en el aprendizaje de la gramática en sí. Pero aquí, digamos, lo que nos centra a nosotros en este curso, pues es el aprendizaje de la gramática porque también es una competencia docente saber enseñar la gramática correctamente. 4. Se da un énfasis en la negociación del significado. 5. Hay una importancia del desarrollo de la autonomía del estudiante. Se busca que el estudiante sea autónomo y que se promueva esa competencia comunicativa. 6. Hay una importancia en la dimensión sociocultural relacionada con la lengua, es decir, la lengua está conectada con la cultura y la cultura aporta elementos que le sirven al profesor, al estudiante, para poder enseñar, poder aprender la lengua. 7. Se utilizan textos auténticos para la situación de aprendizaje, es decir, podemos utilizar el periódico, podemos utilizar revistas, canciones, películas, cortometrajes, un anuncio de un banner, cualquier cosa que sea auténtica en la lengua meta puede ser empleada. 8. Se trabaja mucho en grupos de trabajo. 9. Hay una integración de las destrezas, no se trabajan por separado, sino que normalmente las destrezas están conectadas. La de lectura pues está conectada con la de escritura o se puede leer en voz alta y se practica la pronunciación, etcétera. Y finalmente, utilización de conocimientos previos del estudiante. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que los estudiantes no saben nada y pues a veces nos sorprendemos si los estudiantes saben más de lo que nosotros pensamos que ellos saben. Ahora, ¿cómo diseñamos una práctica comunicativa? Primero, nos vamos a ir a los conceptos básicos de función, que lo entendemos como el objetivo de comunicación. Una función es un objetivo de comunicación. Por ejemplo, yo doy y recibo información. Ahora, esta función está conectada con un vocabulario específico. Si yo doy y recibo información personal, pues el vocabulario que voy a requerir tendrá que ver con mi origen, mi nacionalidad, mi profesión, mi estado civil, mi relación familiar con algunas personas y también, ¿por qué no?, un poco de descripción física. Entonces, ese vocabulario pues estará vinculado a esa función de dar y recibir información personal. Otro elemento de una función comunicativa son frases útiles. O sea, ¿qué frases, qué expresiones idiomáticas me sirven a la hora de expresar una función comunicativa para poder comunicarme de forma más efectiva? Por ejemplo, digamos, si me voy a presentar, yo podría decir, hola, ¿qué tal? Pura vida. Pura vida en este caso se convierte en una frase útil y por qué no también el qué tal, aunque pertenece a la norma, pues también habría que explicarles a los estudiantes que qué tal equivale a cómo está. Y finalmente, una función comunicativa también está compuesta por estructura gramatical. Es decir, que tanto el vocabulario como las frases útiles y la gramática o la estructura gramatical complementan una función comunicativa.
Caso contrario, si nosotros centramos una clase, una práctica solo en gramática, pues entonces no nos van a, por decirlo así, no nos van a ser de gran importancia, de gran ayuda ni el vocabulario ni las frases útiles. Pero si estamos centrando una práctica en una función comunicativa, pues estos tres elementos deben estar presentes a la hora de trabajar el ejercicio del diseño de prácticas comunicativas. Entonces, ¿qué elementos tienen una práctica comunicativa? El primero es que va a tener un título. Y normalmente el título no tiene que ver nada con la gramática, tiene que ver con la función comunicativa. En este caso, vean qué interesante que es actividades diarias. Entonces, aquí podríamos estar conectando esta gramática de actividades diarias a los verbos, por ejemplo, regulares e irregulares en presente, incluso verbos reflexivos. ¿Qué más comprende una práctica comunicativa? Pues vamos a contextualizar el ejercicio, es decir, vamos a darles a los estudiantes una ambientación de qué es lo que sucede con las actividades diarias. Vean qué interesante. El contexto es, Luis es un muchacho de 23 años y cada día dedica tiempo a muchas actividades diferentes. Correr, caminar con sus perros, limpiar su apartamento, etc. Vamos a entrar por unos minutos a un día típico de él para saber qué otras cosas hace. Ven entonces, el título es actividades diarias y Luis, vamos a hablar sobre las actividades diarias de Luis. Además, debemos presentar instrucciones claras, es decir, qué vamos a hacer con el ejercicio. Lea las siguientes oraciones y complete los espacios en blanco con el verbo entre paréntesis. Cuide la ortografía. Entonces vean que tenemos tres elementos de una misma práctica. 4. Tenemos vocabulario que es útil a la hora de que el estudiante se aproxima al ejercicio y ese vocabulario, entenderlo previamente, le va a servir para, a la hora de completar el ejercicio, poderlo desarrollar con mayor facilidad y no estar parando durante el ejercicio y estar preguntando qué significa tal cosa, qué significa tal otra. Entonces vean que aquí yo puse planificador diario, la cita, dar de comer. Otro elemento de las prácticas comunicativas es darles un modelo a los estudiantes de lo que queremos que hagan. Aquí tenemos, vean, por ejemplo, Marco se despierta a las 6:30 de la mañana, Marco se despierta a las 6:30 de la mañana. Entonces vean que aquí tenemos el verbo en infinitivo y aquí tenemos el verbo conjugado. Y finalmente, pues tenemos el ejercicio en sí. Entonces tenemos a Luis. Luis se levanta a las 6:30 de la mañana y se lava la cara. Él va a la cocina y revisa su planificador diario. Les abre la puerta a sus perros y les da de comer. A las 7:15 se baña, se viste y sale para el trabajo. Vean que aquí tenemos verbos reflexivos como levantarse, lavarse, bañarse, vestirse, ¿verdad? Y tenemos pues otros tipos de verbos como ir, dar, salir, que presentan algunas irregularidades, no tal vez necesariamente en tercera persona, pero sí, bueno, en el caso de él, ir sí, porque es él va, pero los otros no, y pues tenemos verbos regulares como revisar y abrir. Entonces, este ejercicio, esto es un ejemplo, porque hay solo 4 oraciones, pero deberíamos continuar con las actividades diarias de Luis, por lo menos aquí estaríamos haciendo de 10 a 15 oraciones para poder completar el ejercicio. En esta parte, pues aquí entonces tendríamos una serie de oraciones donde los estudiantes seguirían pues completando el espacio en blanco con los verbos entre paréntesis. Véanlo de esta manera. Se vería así. Tendríamos un título, tenemos un contexto, tenemos instrucciones, qué es lo que deben hacer, presentamos vocabulario que está conectado con el ejercicio, les damos a los estudiantes un modelo de lo que deben hacer y finalmente les presentamos el ejercicio.
Como les dije anteriormente, este ejercicio para que esté completo con 4 oraciones no es suficiente. Se requieren más oraciones para que esté completo el ejercicio y poder cubrir todo el día de las actividades diarias de Luis. Aquí yo, después de esto, podría decir que en el trabajo él revisa sus correos electrónicos, normalmente a las 10 11 de la mañana tiene una reunión con los empleados o con sus compañeros de trabajo para tal cosa, al mediodía almuerza, en la tarde tiene una videoconferencia con X persona, hacia las 4 de la tarde toma café y habla un poco con la dueña o el dueño de la empresa para organizar las actividades del día siguiente, a las 5 de la tarde sale de la oficina y toma el bus, etcétera, etcétera. Entonces vean que el ejercicio aquí está sin acabar porque faltan ejemplos de lo que se debe de las actividades diarias de Luis. Bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor ingrésenlas en el chat de dudas y consultas académicas de la plataforma del TEC Digital. Estamos en contacto. Feliz tarde.